Hace tiempo que no hablamos de vampiros. ¿Le parecería bien que esta noche platicáramos acerca de un fenómeno vampírico muy particular? Le invito, acompáñeme. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Primero que nada, déjeme que le platique acerca de Daniel. Daniel es un joven mexicano. Cuando estaba por cumplir 18 años, comenzó a tener un gusto particular por ver películas de terror. Y de terror de lo más variopinto. Disfrutaba mucho viendo aquellas escenas tenebrosas, escalofriantes, llenas de miedo, para después ir a dormir solo a su habitación. No tendría nada de raro. Creo que todos alguna vez hemos hecho eso. Pero a él comenzó a ocurrirle algo peculiar. En un cierto momento, justo después de ver una película, cuando había ido a la cama, se está preparando para dormir, corre las cobijas, apaga la luz, viene y se recuesta y en ese mismo instante siente como algo se le ha venido encima, como algo está sobre de él. Es un peso muy fuerte. Es algo que lo presiona contra la cama, siente cómo se hunde en el colchón de la cama, siente además un frío terrible. Déjeme decirle que vive en una zona cálida del país, y de pronto sentir este frío terrible que lo hunde sobre de la cama y le está impidiendo respirar. Comienza a sentir que le falta el aire, no puede moverse y siente pánico hasta el punto en el que casi se desmaya. En ese momento, comienza a recordar las oraciones que aprendió, los rezos de la escuela, los rezos de la iglesia, todo aquello que venía a su cabeza lo iba recitando una tras otra mientras pedía ayuda al Altísimo. Los momentos aquellos fueron de verdadero terror, hasta que finalmente pudo moverse un poquito y aquello se fue. Los días siguientes, sin importar que ya no veía ninguna película, sin importar que se hubiese ido a la cama rezando un Padre Nuestro y 3 Aves Marías a la antigua, sin importar nada, en algún momento esto volvía a ocurrir. De nueva cuenta sentía cómo aquello repentinamente se montaba sobre de él y lo comenzaba a oprimir contra la cama hasta el punto de no dejarlo respirar. Simultáneamente, sentía este frío horrible y la sensación de que aquello lo estaba intentando matar. No era un ataque de un súcubo. Era un ataque mortal. Algo lo estaba intentando matar, debilitar poco a poco. Lo único que pudo hacer fue, de nueva cuenta, recordar aquellas oraciones que le vinieron a la cabeza y comenzar a recitarlas. No podía hacerlo en voz alta. No le salía la voz. Pero tampoco lo podía hacer en voz alta puesto que se sentía apenado cuando el ataque pasó. Sentía, obviamente, la vergüenza de relatar a su familia que estaba siendo víctima de un ataque sobrenatural. Los días fueron pasando y religiosamente, en algún momento, había este ataque. Se había caído dormido, era despertado y posteriormente venía el ataque. No eran sueños. No pierda de vista eso. Estaba durmiendo cuando de pronto algo o alguien lo agitaba hasta despertarlo y es cuando venía el ataque. Aquello se aseguraba de que Daniel sintiera el temor, sintiera la asfixia, sintiera la agonía, sintiera esto y comenzó obviamente a enfermarse. Comenzó a debilitarse. Era un muchacho joven, fuerte, pero la falta de sueño, el temor constante y aquello comienza a debilitarlo. Hasta que entonces vuelve el ataque y él comienza a luchar. Ahora ha podido abrir los ojos y lo ha podido ver.
Aquello es una figura humana, pero al mismo tiempo no lo es. Se presenta en la forma semi-humana, pero vaporosa, como si fuese una sombra de humo. Esa es la composición. Con la luz que entra por la ventana desde un reflector de la calle, se puede ver esta silueta humana como si fuese compuesta de humo. Es el movimiento que tiene a balanzarse sobre de él y ejercer toda aquella presión. Él lo que intenta en ese momento es reaccionar, tratar de moverse, tratar de hacer algún ruido, al mismo tiempo que vienen a la mente las oraciones que previamente ha estado preparando, y aquello finalmente funciona y en pleno ataque logra romperlo, y esto se va. Logra salir adelante. No lo vuelve a platicar a nadie. Él no lo comenta con su familia. No quiere que piensen que está volviéndose loco o que tiene alguna anomalía neurológica que deriva en la parálisis del sueño. Él está muy seguro de que lo que ha vivido es bastante real. Ha estado consciente. Lo ha sentido. Si bien no siente unas manos que lo toquen o algún tipo de agresión de índole sexual, lo que siente es la intención de quitarle la vida. Ahora déjeme que le platique otro caso. Melina vive en Veracruz, México, año 2010, pleno siglo XXI. Viene un huracán y ella vive cerca de la costa. Así es que todo el mundo está preparándose, hay una frenética actividad, hay mucho nerviosismo, aun cuando las autoridades intentaron minimizar el riesgo. La realidad es que quienes conocen la zona y quienes conocen la mar saben que aquello que venía era un monstruo. Han comenzado los vientos muy fuertes en días previos, ha comenzado a haber esta cosa rara en el ambiente y todo el mundo está muy nervioso. Se han aprovisionado, tienen reservas de agua, la casa es fuerte, por lo que a buena hora se encierran. Ella puede compartir algunos chats con su novio. Está en su habitación, tiene la luz apagada, pero no está en total oscuridad. Hay una lucecilla que viene de la calle todavía y además tiene el teléfono. Está compartiendo estos saluditos y mensajitos cariñosos, pero al mismo tiempo tiene el nerviosismo propio de alguien que ya escucha el ulular del viento en las ventanas. Finalmente apaga el teléfono, lo pone sobre la mesita y se coloca en la cama. Está pensando diversas cosas cuando de pronto aquello entra en la habitación. Ella puede ver, desde donde está en la cama tendida, con las almohadas en la parte trasera de la cabeza, puede ver cómo se ha configurado ahí una silueta como de un hombre, que en cuestión de un segundo está sobre de ella. Está sobre de ella, no hay más. No está tocándola, no es un incubo, no está intentando hacer algún tipo de avance, nada, está matándola. La está hundiendo, la está asfixiando, no le permite respirar y al mismo tiempo percibe un olor raro en el ambiente y una energía rara que la hace temblar, que no puede con ello, no puede, intenta gritar pidiendo ayuda, sabe que su hermana está detrás de la puerta. Está por ahí, el baño está muy cerca y la ha oído que está por ahí. Su cama está vacía al lado. Debe de ser cuestión de unos instantes para que entre su hermana y ella está asfixiándose, no puede más. Siente este peso que la comprime. Siente cómo esta criatura la está hundiendo cuando se abre la puerta. Y la hermana la ve que se está moviendo con una actitud muy rara y grita: ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Y prende la luz. Le dice su nombre y es cuando ella finalmente puede gritar: ¡Ayúdame! Y aquella cosa desaparece. En cuestión de unos instantes desaparece. Ella se queda con esta sensación, incluso está muy sofocada, no puede recuperar el aliento, el latido cardíaco es una locura, siente todavía esta presión encima, la emoción la embarga, llora, se abraza, porque esto no es nuevo para ella. Ella ya lo había vivido. Años atrás, cuando tenía 15 años, había sido objeto de un ataque del todo similar. Pero no había vuelto a ocurrir en mucho tiempo. Y ahora de pronto esto. Afortunadamente pudo cortarlo. Bien. Usted se estará preguntando, ¿qué tiene que ver esto con vampiros?
Esto parecería ser un ataque de íncubos, de súcubos, una parálisis del sueño, una cosa, lo que sea. Pero no es así. Le voy a contar otra historia que le va a dar una idea de lo que estoy hablando. Es 1725 y estamos en Kisilova, una pequeña comunidad a la orilla de un río en Serbia. Está lejos de la capital, está lejos de las ciudades. Kisilova tiene 700 habitantes en ese momento y estamos en 1725, hace 300 años. En ese momento, en esta aldea, hay mucha calma. La gente está tranquila. Los campesinos van al campo y el ambiente es de cierta paz. La familia de los Habsburgo, los austríacos, han estado en control de esta región. Hay un pacto con los turcos otomanos y esta zona ha estado bajo control imperial austriaco. Y es entonces cuando uno de aquellos campesinos enferma. Poco a poco se va deteriorando. Su nombre es Petar Plogohovich. Es un hombre de 62 años y ha enfermado. Poco a poco se va deteriorando, va pasando de un malestar a una especie de fiebre, posteriormente se siente mal del estómago, se tiende en cama y finalmente fallece. La viuda, su hijo, su único hijo, sienten la pérdida. Llevan el cuerpo al cementerio, lo entierran como cualquier persona normal, un par de ritos funerarios en la iglesia y se acabó. Petar no era un hombre particularmente problemático ni particularmente violento, era un hombre de campo. Pero algunas semanas después comienzan a ocurrir cosas. Comienzan a ocurrir cosas que llevarían a que inclusive el propio oficial imperial de la región, un tal Karl Fromwald, era un oficial imperial, fuera llamado para presentarle cuál era la situación. La gente del pueblo buscó al oficial imperial para informar que estaban ocurriendo cosas muy raras. La primera en señalar que algo malo ocurría fue la esposa de Petar. Lo que esta mujer relató era extraño. Era de hecho increíble, pero según ella, algunos días después de haber muerto su esposo y de haberlo sepultado, se presentó delante de ella para pedirle que le entregara sus opanquis, sus zapatos. Ella sintió mucho miedo, se encerró y no quiso saber nada más, pero algunas semanas después volvió, y esta vez habló con el hijo, su único hijo que estaba en la casa, le pidió comida. El hijo fue y trajo todo lo que pudo. Le trajo bebida, lo que había en la casa en ese momento, y lo comió opíparamente, para después partir de ahí. Todos se quedaron muy sorprendidos en casa, la mamá y el hijo, y no sabían si decirlo, no sabían si comentarlo con la gente de la aldea. Kisilova es pequeña, y tiene una historia muy larga de cosas raras, así es que simplemente se prepararon. Si a la noche siguiente volvía, le volverían a dar de comer, o no. Y entran en dudas y deciden hacer algunas cosas y en fin, el hecho es que al día siguiente no viene. La comida que habían preparado la tienen que consumir ellos. A la tercera noche tampoco viene. Finalmente, casi una semana después regresa, cuando ya no lo esperaban. Y al encontrar que no hay un alimento preparado para él, ataca a su propio hijo. El chico reportaría que habiéndose acostado a dormir sin saber que su difunto padre vendría, de pronto fue sorprendido cuando aquel sujeto, Petar, se le subió encima y comenzó a aplastarlo, a asfixiarlo. ¿Ya entiende a dónde voy? Lo comenzó a asfixiar en su propia cama, a aplastarlo. El muchacho pudo librarse de aquello, y a gritos llamó a su madre, que encendió una tea para ver qué ocurría, haciendo que aquello se fuera. Tenían las puertas cerradas, y aún así había podido ingresar. Días después volvió, y de nueva cuenta atacó al hijo, haciendo esa misma faena, como estrangulándolo, pero al mismo tiempo sin apretar con las manos, sino haciendo esta presión horrible. El chico murió.
No hubo más, no pudo resistirlo, terminó muriendo. Una de esas mañanas amaneció muerto, con los ojos desorbitados, muy abiertos, la boca abierta, como tratando de aspirar. La madre salió corriendo de ahí. Sabía que ella era la siguiente. Pero al no estar la madre, aquella cosa comenzó a atacar otros aldeanos, otros vecinos. Habían pasado cerca de 10 semanas desde la muerte de Petar cuando comenzaron a morir otros vecinos. Primero enfermaban, como de tristeza. Cuando se les preguntaba qué ocurría, comenzaron a relatar que por la noche habían sido despertados por la sensación de asfixia, por la sensación de que algo los oprimía, y al abrir los ojos se llevaban la desagradable sorpresa de ver ahí a Petar, parado sobre de ellos, oprimiéndolo. 9 más murieron, 9 personas más murieron, no sin antes relatar haber visto a Petar Blagojevich atacándolos. Esto despertó inmediatamente una conmoción en el pueblo, porque años atrás, esta aldea ya había sido atacada en la época anterior, cuando los turcos gobernaban, había sido atacada y diezmada por estas criaturas. En esta región se les conoce como los brucolacos. Hay muchas formas de pronunciarlo. También se les conoce como bricolatos o burcolatos. El asunto es que en estas aldeas se sabía que eso era un vampiro, una forma de vampiro. Decidieron actuar antes de que esto se hiciese mayor, porque sabe algo. Aquellas personas que habían muerto, si reunían ciertas condiciones al momento de la muerte, probablemente se convertirían también en vampiros. Así que la gente de la aldea llamó a Karl Fromwald, al representante imperial, para informarle lo que harían. Exhumarían los cuerpos y realizarían el antiguo ritual para exterminar vampiros, para exterminar brucolacos. Y ese era el tema. No esperarían a que se enviara el informe a la capital y regresara. Tenía que tomar la decisión en ese momento, delante de la gente, acompañados por algunos sacerdotes ortodoxos y gente de la región. Aquellos aldeanos decidieron actuar ya. En la época de los turcos, esto había corrido como pólvora y había acabado con la mayoría de los habitantes de la aldea. Hacía 100 años atrás, esta aldea había sido diezmada. Había hecho que la gente huyera en todas direcciones, porque hubo una plaga de estas criaturas. Así es que no querían que se repitiera, por ello tomaron acciones. Una tarde, toda la gente de la aldea, junto con Fromwald, junto con el ministro religioso, con algunos frailes, fueron primero a la tumba del propio Petar Blagojevich. Al llegar allá, destaparon la tierra, abrieron el ataúd y se llevaron una sorpresa rara. Petar se encontraba ahí dentro. El pelo se le había caído. Las uñas se habían caído. Era un cadáver de 10 semanas. Sin embargo, estaba completo. Le había vuelto a salir el cabello y le habían vuelto a salir las uñas. Es más, la piel se le había desprendido, había trozos de piel dentro del ataúd, pero le había salido una nueva piel, suave y rosada. Pero además de eso, al momento de moverlo, estaba suave. La piel era suave. No se veía inflamación, no estaba hinchado. 10 semanas después ni siquiera había manchado la ropa. Un cadáver en descomposición mancha la ropa, mancha el ataúd. Esto estaba completo. De hecho, Fromwald declararía en su informe al emperador que se le veía mejor que en vida, al punto en el que se decide actuar rápidamente, porque Petar podía levantarse en cualquier momento. Por ello, tomaron una estaca de madera, la clavaron en el pecho, directo al corazón. Acto seguido, sacaron el ataúd, lo colocaron a un lado y procedieron a cortar la cabeza y retirarla. Después, hicieron una enorme pira.
e incineraron el cuerpo hasta reducirlo a cenizas. La cabeza fue incinerada en otra pira aparte, y la misma faena se repitió con las demás 9 víctimas y con el cadáver del hijo. Al momento de incrustar la estaca en el pecho, hubo un sangrado profuso por la boca, y el esperpento aquel emitió un sonido extraño. El testimonio de Fromvald fue recuperado en 1993 en una colección de archivos antiguos, pero paralelamente en la propia iglesia de la comunidad había algunos documentos que hablaban de esto. 300 años después se ha conservado esta historia. Petar Plohovitz se había convertido en un brucolacas, un vampiro, pero no es un chupasangre. A diferencia de los chupasangres de la literatura y de las criaturas de la noche que habitan en los Cárpatos y en algunas regiones, en las montañas de Transilvania, el brucolacas no chupa sangre, se roba la vida. Es una criatura por demás violenta y peligrosa, y suele tener algunas características muy puntuales. Lo primero es que se cree que una persona puede convertirse en un vampiro, en un brucolacas, por varias razones. Hay toda una lista enorme, pero las más lógicas y las que más se creían es que hubiese sido concebido en Viernes Santo. El Viernes Santo se cierra la gloria. Por lo tanto, ese cuerpo va a seguir viviendo, va a nacer una criatura, pero nacerá sin alma. Y ese cuerpo, al momento de morir, podrá ser ocupado por un espíritu inmundo. El concepto del brucolacas no es, como tal, una persona que regresa de la muerte, a diferencia de los vampiros de los Cárpatos, que son personas que no han muerto, pero al mismo tiempo están muertas. En el caso del brucolacas es un cadáver animado. Es un espíritu inmundo que ha ocupado un cuerpo. También puede ser esto porque esa persona en vida haya sido un terrible pecador, y al momento de la muerte su cuerpo ya no le pertenece. El alma ya no pertenece al reino de los cielos, sino a los seres infernales que rápidamente lo ocupan. También puede deberse a otras cosas. Por ejemplo, alguien que ha muerto solo en el campo. En ese caso, si nadie ha atendido ese cuerpo y de pronto el alma lo abandona, los espíritus inmundos lo pueden ocupar. Por eso era tan importante que las personas tuvieran sus rituales funerarios. Y claro, también se consideraba que los practicantes de magia ya estaban perdidos. Al momento que murieran, simplemente se convertirían en esa especie de vampiro. Estaban condenados. Así es que la idea como tal era que este cuerpo, reanimado por ese espíritu inmundo, al que por cierto le llamaban stoikia, espíritu, y con ello comenzaba la perdición, porque esta criatura podría matar a otras personas, y si esa persona por casualidad tenía o muchos pecados o no había tenido oportunidad de confesarlos o algo, se convertiría en un brucolacas. Y lo peor de todo es que el brucolacas también conserva memoria. El cuerpo conserva la memoria, sabe lo que hace, puede cobrar hasta venganza. Algunos de los brucolacas lo que hacen es vengarse de aquellos que les hicieron daño. Pero también pueden atacar a personas de las que saben, de las que se confían, y luego tienen otras costumbres muy raras. Por ejemplo, el hecho de que ese cuerpo perteneció a una persona, y aun cuando esté animado por un espíritu inmundo, está en movimiento, siente, percibe y tiene hambre. Los brucolacos suelen comer y suelen devorar lo que encuentran. Pueden entrar a una casa y devorar lo que hay ahí. Si hay comida preparada la comerán, si hay bebida la beberán. Pero su principal intención es matar, y lo que hacen es montarse sobre las personas hasta asfixiarlas. No siempre es a la primera. Van poco a poco, aplastando, hasta que finalmente matan a la persona, y ahí es donde comienza la otra parte de la historia. Una vez que la persona muere y se presume que fue víctima de un ataque, hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero es sepultarle boca abajo, de tal manera que no pueda levantarse.
Si hay una sospecha, lo ideal es eso, lo siguiente, y que en algunos países se hacía era estacar el cadáver, colocarle la estaca desde antes. En otras regiones, se hacía cortando la cabeza al cadáver para que estuviera separado, y así no pudiera unirse y de alguna forma salir de la tumba. Pero es que había otro riesgo enorme, y es que los brucolacos no necesitan como tal del cuerpo. Pueden deambular, ocupar un animal, presentarse en forma de humo. Sí, tal como los relatos que le compartí de personas reales que nos han contado estas cosas. Pueden presentarse en esa forma y provocar el mismo daño, pero siempre tienen que volver al cuerpo. No se pueden quedar por ahí. Necesitan ese cuerpo, es el envase en donde se contienen, en donde se guardan. De lo contrario, podrán desaparecer. Porque no les gusta el sol. No pueden andar al rayo del sol. Así es que necesitan volver al cuerpo, pero no necesitan el cuerpo para poder atacar. Y otra cosa que se contaba en estas regiones, de la región de Serbia, de Montenegro, es que el brucolacas no solamente mata a las personas, sino que también puede hacer todo tipo de maldades. Se sabe que algunos de estos arrojaban piedras a las personas. Se sabe que algunos de ellos empujaban a las personas, golpeaban cacerolas, e inclusive sonaban la campana de la iglesia. Así de descarados llegan a ser. Pero quizá la parte más espeluznante de esto es que un brucolaco puede parecer vivo. Al punto de que a finales del siglo XIX hubo varios relatos de personas que aseguraban estar casadas con el mismo individuo. Y resulta que el individuo llevaba meses de estar muerto. Pero lo describían exactamente igual. Era exactamente el mismo tipo. Entonces, cuando comenzaron a darse cuenta, fueron a la tumba. Abrieron la tumba y resulta que el sujeto estaba vestido con la ropa que le había arreglado y lavado una de las mujeres en días pasados. Era el mismo, estaba completo, no estaba pútrido, no estaba hinchado y tenía meses de haber muerto, según cuenta la leyenda. Una de estas mujeres, de hecho, estaba encinta. Estaba esperando un hijo del brucolaco, que por cierto son conocidos en estas regiones como alaproiskiotoi, algo así como gente de sombra ligera o de sombra tenue. En otras partes de Europa se les conoce como Dhampir o Dhampir. Y estas criaturas, con una serie de anomalías extrañas, pueden llegar a ser excelentes cazadores, porque pueden verlos. En cualquier momento pueden distinguirlos, aún pueden incluso detectar la tumba en la que están. Si no han podido verlos en plena acción, pueden saber cuál tumba contiene un brucolaco. Es una especie de venganza, porque al ocupar el cuerpo finalmente hay materia. Y ese relato del siglo XIX fue comentado ampliamente, hasta que finalmente destruyeron el cuerpo. Pero todas coincidían en que ese era el hombre que las había estado cortejando. Así que sí, a diferencia del vampiro tradicional, del vampiro transilvano, que no puede reproducirse, no es un cuerpo vivo, no tiene materia como tal, es un cuerpo corrupto. El brucolaco sí. Claro, ¿se deteriora? Sí, por supuesto. No dura mucho tiempo. El cadáver que ocupa este espíritu inmundo termina por descomponerse en algún momento. Pero cuando eso ocurre, se asegurará de tener otro cuerpo disponible, y es ahí en donde en esta ciudad, en Kisilova, ocurrió la tragedia 100 años atrás, de cuando Petar, porque no prestaron atención. La gente no sabía cómo resolverlo, y dejaron que fuera creciendo el número de víctimas. Pensaron que era la peste, pensaron que era una epidemia, y no se dieron cuenta que estas criaturas estaban ocupando los cuerpos, y cuando se dieron cuenta los pocos aldeanos que quedaban trataron de huir, escaparon del lugar. Pero luego, para volver, tuvieron que tomar medidas importantes, y es que para lograr erradicar aquella plaga, tuvieron que viajar. Y tuvieron que viajar hacia el sur, hacia el mar Egeo. Hacia abajo del mar Egeo
se encuentra un archipiélago, un grupo de islas, Santorini. En una de estas islas, desde épocas muy antiguas, se ha conocido la existencia de los brucolacas. Todos saben de ellos. Han luchado contra ellos en innumerables ocasiones, y en esta isla, además de que existen algunos personajes de sombra tenue, también existen los monjes y los varones fuertes para enfrentarlos. Se cuenta que allá en la época turca, en Kisilova, fueron por la gente de Santorini para que acabara con estas criaturas, y sólo así lograron volver. Y aprendieron la lección. Ahora le he dicho algo interesante. Santorini durante mucho tiempo ha sido objeto de ataque. Por alguna razón. Quizá por la intensa presencia de azufre, porque hay una caldera, etc. Lo que usted quiera y mande, esta zona fue volcánica. Y hay quienes aseguran que la tierra de Santorini preserva los cadáveres. Por su alto contenido mineral preserva los cadáveres, permitiendo que estos duren mucho más tiempo y puedan ser utilizados por los espíritus inmundos que animan al brucolacas. En consecuencia, esta zona fue rica en estos avistamientos y aprendieron a lidiar con ellos, y aprendieron que no solamente se les puede matar, sino que también se puede prevenir. Sí, se puede evitar que ataquen. Como cualquier vampiro, un brucolaco siente aversión natural al ajo. No lo resiste. Colocar ajos en diferentes partes de la casa puede ser una excelente ayuda. Pero algo que pocos se imaginan es que el brucolaco también tiene una aversión natural al lobo. Al licántropo. Sí. Usted recuerda que dentro de la mitología los licántropos son los hombres lobo. La gente de Santorini aprendió a que si se dibuja una figura de lobo en la tierra negra, en esa tierra peculiar de sus parcelas, y se coloca sobre ella la piel de un lobo, después de algún tiempo, cuando se recoge la piel del lobo, esta tierra puede servir para proteger si se coloca correctamente en las puertas, en las ventanas, en diferentes áreas, o puede confinar. Si se coloca alrededor de una tumba en la que se cree que hay un brucolaco, se puede colocar para evitar que salga. Pero también aprendieron a cazarlos, ya sea con la ayuda de la gente de sombra tenue, o mediante todo tipo de trampas y tretas, hasta el punto en el que muchos de aquellos habitantes de las regiones de Montenegro, de Serbia, e inclusive un poco más al norte, atrapaban a sus brucolacos y se los llevaban allá, para que la gente de Santorini se encargara. Y ellos se encargaban de exterminarlos. Porque también habían aprendido algunas técnicas, y esas las habían aprendido de gente del norte cerca de Italia, en donde existían los Benandantis, los hombres lobo que habían aprendido a luchar contra las brujas y los vampiros. Esa es una historia aparte, que con mucho gusto le invito a que vea. Tenemos un video de eso. Pero el detalle aquí es que finalmente el caso del brucolacas, esta historia particular de este vampiro que mata extrayendo la energía vital y cuyo ataque puede ser mortal, no es una historia antigua, es una historia que sigue viva, que sigue vigente. Relatos como los relatos que le he presentado al principio pueden ser más comunes de lo que nos imaginamos. ¿Por qué no acabaron en tragedia? ¿Por qué no ocurrió algo más? Porque quizá estas personas no tenían la condición necesaria. No serviría su cuerpo. No iba a funcionar. Un brucolaco necesita un cuerpo en donde el espíritu humano haya estado deteriorado y lo haya abandonado antes. Por eso, no cualquier persona puede ser víctima mortal por lo menos, de un ataque de esta naturaleza, y hoy en día cada vez más resulta difícil encontrar estos cuerpos y en poder atacar. El brucolaco es muy poco resistente a la luz. Le provoca daño. Así que una de las condiciones actuales en las grandes urbes es una enorme cantidad de luz que nos protege.
Pero si no fuera así, si usted vive en un lugar apartado y solitario y siente esto alguna noche, no dude en dormir colocando ajos en las ventanas y en la cerradura de la puerta embarrando cuidadosamente un ajo. Y si no tiene ajos completos que poner, utilice ajo en polvo. Es una solución igual de buena y se puede conseguir en cualquier parte. El detalle aquí, si usted me permite comentarlo, es que todas estas leyendas, a pesar de que son algunas de ellas muy antiguas como 1725, se han ido repitiendo en diferentes lugares del mundo. No olvide que en Estados Unidos, con la llegada de diferentes migrantes, desde el siglo XVIII, XIX y principios del XX, se repitieron historias de vampiros. ¿No me lo cree? Eche un vistazo, en el canal tenemos un video sobre vampiros en América en donde contamos de estas cosas. ¿Qué le parece? ¿Simples leyendas? ¿O puede haber algo más? Muy buenas noches y que descansen en paz.